Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Acuérdense, hermanos, el libro de los Hechos es un libro misionero, ¿verdad? Amén, hermano. El libro de los Hechos se trata de la misión ¿de quién? De Dios, de la misión de Dios, que hizo por manos de ¿quiénes? De los apóstoles, los discípulos, ¿verdad? A través de los discípulos, de los apóstoles. En el poder del Espíritu Santo. De eso se trata el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo los discípulos, los apóstoles continuaron la obra que Jesús había comenzado, ¿verdad? Y la semana pasada el hermano Josué nos mostraba cómo en estos pasajes que estamos aquí en el capítulo 21, cómo Pablo, ¿verdad? Al ir a Jerusalén, cómo representa lo mismo que pasó con la vida de Jesús cuando fue a Jerusalén. Y vamos a ver lo que ocurrió en Jerusalén cuando Pablo llegó, ¿verdad? Esta noche. Entonces los apóstoles vivieron, representaron fielmente quién era su maestro, su Señor. Pero no solamente los apóstoles, ¿verdad? Deben hacer eso, sino cada uno de nosotros. Yo quiero que esta noche que usted se vea como un misionero. Levanten la mano todos los misioneros aquí, por favor. Hay algunos que todavía, bueno, al final voy a volver y que no se quede ninguna mano abajo. Pero si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted es una misionera, usted es un misionero. Vamos a ver eso esta noche, ¿verdad? De que usted es un misionero, es una misionera, no en potencia, ¿verdad? Sino que ya lo es. Ah, hermano, pero yo no he ido al instituto bíblico. Pues no importa. ¿Se acuerda de la mujer, aquella mujer que tenía un testimonio algo especial, hermano? ¿Cuántos esposos había tenido? ¿Ah? La samaritana aquella, 5. Y con el que estaba viviendo, no era tampoco. O sea que 6, ¿verdad? Pero el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, la alcanzó, ¿verdad? Con su amor, y ella conoció el agua viva, ¿verdad? Que Él nos ofrece. ¿Y en qué se convirtió ella inmediatamente? En una misionera, ¿verdad? Dice Juan 5, el capítulo 5, que ella salió corriendo, dice, a la ciudad. Y toda la ciudad fue conmovida por el testimonio de esta mujer. Imagínense si se la podían, pues. Ya veían que era cosa seria, ¿verdad? Que era bien amorosa la samaritana. Tan amorosa que 6 hombres llevaba ya. Pero ella les compartió, ¿verdad? El evangelio. Ella desde ese momento se convirtió en una misionera. Entonces no hay excusas, ¿verdad? Usted es una misionera, los varones somos misioneros. Con ese pensamiento, hermano, vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ver del versículo 17 al 36, pero es un poquito largo el pasaje, así que lo vamos a escuchar. Vea su Biblia para que usted se familiarice ahí con el pasaje, pero vamos a ver las imágenes y vamos a escuchar el pasaje en este momento ahí en la pantalla. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Luego de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los paganos por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído. Y todos ellos siguen aferrados a la ley. Han oído decir que tú enseñas a los judíos que viven entre los paganos que se aparten de Moisés. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Sigue nuestro consejo.
Hay aquí 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos. Toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los paganos creyentes, ya les hemos comunicado nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud, gritando: ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdennos! Este hombre es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, introdujo griegos en el templo y profanó el lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: ¡que lo maten! Cuando los soldados estaban... Bueno, ese es el pasaje. Lo que pasó cuando Pablo llegó a Jerusalén, dice que encontró a los ancianos de la iglesia en Jerusalén reunidos, y entonces Pablo, entre los judíos, ¿verdad?, se le había hecho una fama ya de que él enseñaba cosas contrarias a la ley de Moisés, ¿verdad? Y entonces el consejo que le dieron los pastores en Jerusalén era de que aprovecharan, ¿verdad?, estos hombres que iban a hacer este voto, ¿verdad?, se iban a rapar, iban a terminar su nazareato, dijéramos, ese voto que se hacía según la ley de Moisés, y le aconsejaron que él hiciera lo mismo y estuviera con ellos, que pagara los costos de eso para mostrarle a los judíos de que no era cierto eso, ¿verdad? Entonces Pablo, imagínense, ya Pablo había realizado los diferentes viajes. O sea, Pablo ya era alguien sumamente reconocido, no era cualquier líder. Pero él, ¿qué hizo con ese consejo, hermano? Se sometió, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a hacer eso, se sometió, pero ya ven el resultado. Lo querían matar, lo golpearon, como vemos aquí en el pasaje, y al final tuvo que llegar la autoridad romana para rescatarlo de la turba, de la multitud, y sacarlo de la ciudad. Entonces, la pregunta, hermanos, esta noche es: ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué Pablo hizo esto? Entonces, vamos a poner el tema ahí en la pantalla. Vamos a hablar de este principio, dijéramos,
pudiéramos llamarle un principio misionológico, ¿verdad? Un principio por el cual deberíamos nosotros también vivir. ¿Por qué Pablo hizo esto? Bueno, vamos a al solo ver el título, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Por qué él hizo eso? Por el Evangelio hizo él eso, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Porque Pablo era ¿un qué, hermanos? Un misionero. Entonces, un misionero con el entendimiento y el sentir de Cristo, cuando obra, cuando actúa, un misionero todo lo hace, ¿por qué? Por el Evangelio. Un misionero lo hace todo por el Evangelio. Entonces nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, con conciencia de que somos misioneros aquí en la tierra, que el Señor nos ha enviado, entonces no somos misioneros el sábado que vamos a hacer una actividad al parque, ¿verdad? El domingo cuando hacemos alfa, cuando vamos al hospital los miércoles en la mañana, entonces soy misionero, soy misionera. No, somos misioneros ¿cuándo, hermano? Todo el tiempo existimos, vivimos, y el Señor nos salvó y estamos aquí en la tierra, y en el círculo en el cual nos movemos, lo hacemos porque Dios tiene un propósito. Y como Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y cada vez que un cristiano, cada vez que un discípulo de Jesús se mueve en cualquier esfera, en cualquier lugar, sea en el lugar del trabajo, sea en el lugar donde estudiamos, sea en el vecindario, sea en cualquier parte, sea en los negocios, sea cuando ejercemos nuestra profesión, en cualquier circunstancia, hermanos, que esta noche podamos irnos convencidos de que donde quiera que Dios nos tiene a cada uno, somos misioneros ahí. Que ese es el propósito de Dios. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios nos ha puesto ahí. Por eso Dios nos tiene haciendo lo que estamos haciendo. Y que nosotros podamos tener esa conciencia de que somos misioneros. Entonces Pablo hizo estos votos, ¿verdad? Ahí en medio de ellos, porque Pablo lo hizo por temor, lo hizo porque era hipócrita Pablo, lo hizo porque Pablo era débil, Pablo lo hizo porque quería quedar bien con los judíos. No, Pablo lo hizo. Mire, leamos estos versículos en 1 Corintios capítulo 9. Pablo actúa aquí en esta parte de la historia. Él actúa exactamente como él había dicho que actuaba, y él actuó coherentemente, de acuerdo a sus principios, a sus valores, a lo que él creía, a lo que Dios le había ministrado. Aquí en estos versículos que vamos a leer vemos claramente este principio de la misión que Pablo aplicaba a su vida personal, a su ministerio. Era la forma en que Pablo vivía cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Era la manera en que él, era la conciencia de él cada minuto, cada segundo de su vida. Él todo el tiempo estaba consciente de que él estaba en misión. Él estaba en misión. Y podemos aplicar esto, hermanos, en todo. Porque imagínense, por ejemplo, lo más sencillo, el hogar. Cuando estamos en el hogar, usted es un misionero en el hogar. Como papá, como mamá. Usted tiene a sus hijos que lo están, como dice el anuncio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sus hijos lo tienen en la mira. Sus hijos lo tienen bien vigiado. Se lo pueden bien. Se lo pueden bien. Y usted, cada vez cómo le contesta a su esposa, cómo le contesta a su esposo, cómo sirve, cómo limpia la casa, cómo saca la basura, usted le está dando un mensaje a su hijo.
¿Sí o no, hermano? Entonces ellos van a creer el mensaje o lo van a rechazar. Pero así no creo que nos pasa a la mayoría, que perdemos conciencia de que somos misioneros cada momento de nuestra vida, que somos misioneros, que estamos dando el mensaje que representamos, como dijo la hermana Lynn. Dijo, yo estoy aquí como representante de la iglesia en Dalóniga, ¿verdad? Y así es. Y todos nosotros, cada uno de nosotros estamos aquí en representación ¿de quién? De Cristo. Usted es representante de Él. Por eso dijo, ustedes son, Jesús dijo, antes había dicho, yo soy la luz del mundo, pero después Él dice, ustedes son la luz del mundo. Que cuando los vean, que fue lo que el Señor nos habló la semana pasada, que podamos ser un reflejo, ¿verdad? De Cristo, un reflejo de Dios. Entonces Pablo hace estos votos y se comporta y se somete al consejo de los ancianos, porque él aplica la misma regla que él aplicaba en su vida, no solo ministerial, pero personal y en cada momento. 1 Corintios capítulo 9, versículo 18. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? 1 Corintios 9, 18. ¿Cuál es pues, dices, mi galardón? Dice que predicando el evangelio, Pablo era un predicador del evangelio. Dice, mi galardón es que presente gratuitamente el evangelio de Cristo, que lo presente gratuitamente, dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Versículo 19. Tan alegres los niños. Por lo cual dice, entonces, como él quería presentar el evangelio gratuitamente, entonces dice, por eso, dice, como esa es mi pila, pues esa es mi misión. Dice, por eso, dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice. Ese es el principio, dijera yo, principal de la misión, misionológico, que debemos aplicar a nuestra vida. O sea, no estamos aquí en esta tierra para ser señores, para ser amos, sino que estamos aquí en esta tierra para servir. No podemos presentar el evangelio de otra manera. El evangelio ha de presentarse como servidores, sirviendo a los demás. Es la única manera en que el evangelio puede penetrar, cuando servimos a los demás. Hay tantas maneras de servir, ¿verdad? Entonces dice, ese es mi galardón, que yo gane a más, dice, para ganar a mayor número. Esa es mi misión, ese es mi propósito. Por eso dice el versículo 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Él se hizo ahí, hizo esos votos porque él se hizo como un judío. ¿Y por qué él hizo eso? Porque tenía temor que lo mataran o se enojaran si al final lo mismo le pasó. Lo salvó el Señor porque no era el tiempo de él, pero igual lo iban a matar. Pero no fue porque tenía temor, lo hizo por esto, porque él a los judíos se hacía judío para ganar a los judíos. Dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, pero como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, dice, a los que cumplen la ley tan rigurosamente, yo me hago como ellos, dice, para ganarlos a ellos. O sea, pero no está diciendo que Pablo era un camaleón, que cambiaba de colores, ¿verdad? No, él vivía por el mismo principio Dice versículo 21, a los que están sin ley, ¿verdad? O sea, a los gentiles, como que si yo estuviera sin ley, dice, aunque no estoy sin ley, sino bajo la ley de Cristo, que es una norma muchísimo más alta que la norma de Moisés. Dice, para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil,
a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuál era el objetivo de Pablo al hacerse a los débiles débiles, a los fuertes fuerte, a cada uno según como en su situación? Porque él quería alcanzarlos con el evangelio, él quería compartirles el evangelio, él quería tener un acceso con las personas para poderles presentar a Cristo. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, ese es nuestro privilegio. Como hemos dicho otras veces, todo lo que hacemos en este mundo, todo el trabajo, todas esas cosas maravillosas, es todo eso, tener un buen salario, vivir lo más cómodo que pueda. Pues gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Que usted tenga sus 50 pares de zapatos ahí para que se combine bien todas las veces que viene a la iglesia, ¿verdad? Que vaya al salón y se haga bien el peinado, que ande bien. Todo eso está maravilloso y que coma bien y que disfrute de las cosas que el Señor le permita. Todo eso está lindo. Pero todo eso, hermano, eso para la vida venidera no tiene ningún valor, ¿verdad? Pero ganar almas, ganar a otros, presentarle el evangelio a otros, eso tiene en el reino de Dios grandes dividendos, grandes galardones. Esa es una inversión, como dijo Spurgeon, en el banco celestial. Eso tiene beneficios eternos, tiene galardones, tiene beneficios, tiene resultados. Y Pablo dice, por causa de la misión, por causa de la fe, por causa de los valores que yo he abrazado, por causa de Cristo, por causa del propósito de Dios, dice, yo hago esto. Y lo vemos gráficamente en el pasaje que estamos estudiando. Él se hizo a los judíos ahí judíos porque él lo que él le marcaba, lo que era su brújula en su vida personal, ministerial, era este principio, que él existía para presentar el evangelio. Por eso dice, Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios, siendo una iglesia saludable, proclamando el evangelio y haciendo discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué existimos nosotros? Jóvenes, ¿para qué existes? ¿Para qué debes de prepararte lo mejor posible y sacar títulos y estudiar y prepararte lo mejor que puedas? ¿Por qué es bueno que los jóvenes que hagamos títulos, que estudiemos y tengamos más títulos? Porque con un título a lo mejor puedo hablarle a personas que sin título no le pudiera hablar. Esa es la razón fundamental. Todo lo que hazlo, ¿por qué? Por el evangelio. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan los hermanos? Estuvieron en un retiro de Semana Santa que fueron allá a Egipto a montar un restaurante. ¿Se recuerdan de ellos? No se imaginan, no sé cuánto reciben los correos de ellos, de las noticias de ellos, pero las pruebas que han pasado ellos allá. Tuvieron su primer bebé, nació con una enfermedad difícil. Y todo lo que pasaron en el proceso para iniciar el restaurante. Es que quieren hacer pisto, por eso allá los egipcios comen bastante. No, ellos están haciendo un restaurante, claro, tienen que vivir de eso, pero ¿cuál es la razón por qué están montando un restaurante? Por el evangelio. Por causa del evangelio montaron el restaurante, ya está establecido por causa del evangelio. Esa es la razón. Entonces, si el evangelio se va a beneficiar, si el evangelio va a avanzar, entonces yo debería tomar ese trabajo
debería de hacer eso con mis hijos, debería hacer eso en mi vecindario, si el evangelio va a tener un efecto positivo, un beneficio, el evangelio va a avanzar con lo que yo voy a hacer, entonces hazlo, invierte en eso, dedica tiempo en eso, dedica energía a eso, por causa del evangelio, si es por eso, hazlo, adelante, amén, hermano. ¿Verdad que está claro eso? Ahora, hay razones, ¿verdad?, religiosas, razones terrenales por lo que la gente hace las cosas, pero los espirituales, pero nosotros, los hijos de Dios que tenemos el Espíritu Santo, debemos hacerlo por esto. Pero hermanos, por ejemplo, los fariseos, ¿verdad? Porque ellos hacían lo que hacían los fariseos, eran celosos. Los fariseos hacían más discípulos que nosotros. Los fariseos eran tan buenos para ser discípulos que dice que recorrían mar y tierra para ser un prosélito, para ser un discípulo. Ellos estaban dispuestos a pagar un gran precio para ser un discípulo. Pero cuando lo hacían discípulos, ¿para dónde iban esos discípulos? Al infierno, dijo el Señor. Ustedes hacen discípulos para cerrarle las puertas del cielo a sus discípulos. Y el mundo hace discípulos, las empresas hacen discípulos, las empresas hacen escuelas de negocios y el mundo hace discípulos para sus propósitos, ¿verdad? Entonces los fariseos hacían muchas cosas y Jesús en Mateo 15 dice que se le acercaron algunos fariseos y escribas y le dijeron: ¿por qué tus discípulos, le dicen, quebrantan la tradición de los ancianos? Ellos se ofendieron porque los discípulos de Jesús, dicen, no se lavan las manos cuando comen pan. Qué bárbaros estos discípulos de Jesús, qué chucos diríamos nosotros, ¿verdad? No se lavan las manos para comer. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó que honraran a sus padres, a sus madres, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, decía la ley de Moisés. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, y así invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego les dice: hipócritas, porque no había sinceridad. Pablo le escribe a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces las personas hacen cosas por sus tradiciones, ¿verdad? Tradiciones pueden ser familiares. Eso al final es basura, hermano. Es basura. Porque lo que debe regir la vida cristiana es esto, el evangelio. Porque una tradición familiar puede ser buena o puede ser mala. Puede ser con propósitos que no tienen nada que ver con el Señor, aunque sea una tradición buena, ¿verdad? Aquí en nuestra familia la tradición es que todos somos universitarios, pudiera decir alguien, ¿verdad? Y tenéis que ser sacar un título. Es una cosa buena. Pero eso para el evangelio, eso no es nada. Si el evangelio no tiene ningún propósito eterno. Entonces dice: no se dejen engañar según las tradiciones de los hombres, porque los hombres hacen de sus tradiciones grandes pompas y cosas para levantarse a sí mismos. Pero eso no es lo que debe de regir, esos son motivos terrenales. Las personas hacen cosas para sacar provecho, para quedar bien con los hombres, ¿verdad? Como dice Gálatas capítulo 6, si lo leen conmigo.
Entonces, para sacar algún beneficio, entonces buscamos agradar a las personas que nos convienen. ¿Cuántos no levanten la mano? Pero ¿cuántos hemos hecho eso? Pues sí, te conviene quedar bien con tu jefe, ¿verdad? Te conviene hacerle caso a tu papá. Acordate que te va a dejar una herencia bien galana. No vaya a ser que enoje con vos y ya no te herede, ¿verdad? Y entonces, ahí está. Qué humildito, dice, qué sumiso, ¿verdad? Qué servicial. Bueno, solo Dios conoce los corazones, ¿verdad, hermano? Entonces, porque estamos hablando de los motivos del corazón, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué deberíamos de hacerlas nosotros como misioneros? Mire el versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar, ¿en qué? En la carne. Dice, estos os obligan a que os circuncidéis. Solamente dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, está hablando Pablo de los judaizantes. Y hermanos, esto pasa en la iglesia, esto pasa en ambientes cristianos, ambientes religiosos, como le llamemos. Dice, quieren agradar en la carne, dice, y entonces los obligan a circuncidarse para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces Pablo no hizo lo que hizo ahí para no sufrir persecución, porque así se pudiera interpretar, pero al final siempre sufrió persecución. Pero él podría haberlo hecho para decir, no hombre, para que me vaya bien, para quedar bien. Y en ese sentido va todo lo que es la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que está tan de moda hoy día. ¿Cuál es el meollo de la doctrina de la prosperidad evangélica, la teología de la prosperidad, hermano? Que nos vaya lo mejor posible en esta vida, tu mejor vida hoy. Pero ese no es el evangelio, tu mejor vida hoy no es el evangelio. El evangelio es tu mejor vida cuando mañana, en el cielo, en la eternidad, ahí es tu mejor vida. Hoy no, hoy quizás no. Entonces si ese es, dijéramos, lo que nos rige, ¿verdad? La brújula, entonces la persona, los cristianos, comenzamos a actuar de una manera para que nos vaya bien aquí. Y podemos ser bien serviciales, hacer obra social y quedar bien con la gente y ser cabales, campeones. Pero eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, para no sufrir persecución. O sea, pero eso es algo del corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? Solo Dios lee el corazón. Solo Él tiene un escáner espiritual para ver en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él nos va a juzgar, hermano. Nosotros nos podemos engañar y decir, qué servicial el hermano aquel, hombre, qué bárbaro. Así deberíamos de ser todos, ¿verdad? Y quizás Dios lo que está, al ponerle el escáner a ese hermanito, lo que Él ve es que un gran ambicioso el hermanito. Y lo que anda buscando es ver cómo saca, cómo le va bien, pues. Cómo saca algún beneficio. Eso es lo que está hablando Pablo. Mire, Filipenses capítulo 3, el versículo 19 tiene que ver con la misma idea. Entonces, lo que se predica es cómo tener una vida cómoda aquí en la tierra, una vida próspera. Cuando pretender, hermanos, vivir el cielo aquí en la tierra, entonces buscamos la comodidad, el bienestar material. Pero eso no puede regir nuestras vidas si somos misioneros. Nuestra vida no puede estar regida porque vamos a tener más comodidad, porque vamos a tener más bienestar material. Eso no, hermano. Jóvenes, no agarres ese camino. Ese es el camino de la perdición, el camino amplio que lleva a la perdición.
No, ese es el camino de este mundo. Pero muchos cristianos que nos llamamos cristianos, muchas iglesias que nos llamamos iglesias cristianas, hemos tomado ese camino y enseñamos ese camino a los hermanos. Los pastores hemos tomado ese camino. Y entonces la idea es, bueno, no, hombre, que tengas una vida bien arrecha, dice, bien galana, sin ningún sufrimiento. Cristo todo sufrimiento te quita. Y entonces esa filosofía de buscar el bienestar, la comodidad, y nos sentimos cómodos así como estamos, ¿verdad? Qué lindo. Bien, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Bien bendecido. Y ahí, ¿por qué está bendecido, hermano? Ay, ayer ando estrenando carro, por eso dice que está bendecido, imagínense. Si los narcos andan todos los meses, estrenan carro. Bien bendecido andan los narcos, hermano, ¿verdad? Ay, dice que, hermanito, ¿y qué tal? Ay, aquí, mire que no. ¿Y por qué? Ay, es que no he vendido mucho este mes, por eso estoy mal. No, hombre, ¿y cuántas almas ganó, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, hermano? ¿Y su ministerio? ¿Qué hace usted? ¿Qué dice, hermano? Ministerio, como decía el hermano. Ya no existen los ministerios. Entonces, pero eso es lo que está en la iglesia hoy día, hermano. El mundo lo ha absorbido, el marketing, ¿verdad? Tener algo más. Entonces me endeudo. Trabajo otras horas más para poder comprar el último celular que salió. Y entonces vivo en aflicción con un montón de cuentas que pagar y no tengo tiempo para hacer el ministerio, no tengo tiempo ni para congregarme. Usted no, aquí está, gloria a Dios. Dele un aplauso por favor a su hermano que está ahí con usted. Gloria a Dios, qué lindo. Pero hermano, mire, dice Filipenses 3:19, dice, el fin de los cuales será perdición, dice. ¿Por qué? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal. Entonces, agradar en la carne para no sufrir persecución, para no sufrir malas miradas, para no sufrir que esa es la filosofía en la iglesia muchas veces. Agradar a los hombres, agradar en la carne, tratar como que somos políticos, los pastores, ¿verdad? Los pastores no somos políticos, ¿verdad, hermano? No somos políticos. Entonces, por eso, qué triste las iglesias donde hacen votaciones, ¿verdad? Y hay candidatos. ¿Qué promueve eso, hermano? Hay que hacer campaña, hermano. Hay que bajarle, hay que subsidiar cosas para ganar votos. Hay que regalar cachuchitas y sonrisitas y dulcitos y para ganar adeptos. ¿Me doy a entender, hermano? Se me quedan bien serios ustedes, hombre. Entonces, imagínense la iglesia de esa forma. Entonces, como dijo alguien, la iglesia no es un crucero, dijo alguien, sino que la iglesia es un buque de guerra. No estamos aquí de vacaciones, hermano. ¿Estamos en qué, hermano? En batalla, en guerra. Entonces no se preocupe por la comodidad, y si el Señor nos da, bueno, hay que esforzarse, hay que pensar en la familia, tratar de darle lo mejor a nuestros hijos, todo eso hay que hacerlo. Porque otros nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Y usamos de excusa el evangelio y el ministerio para abandonar el hogar. Y por eso Pablo dijo,
dijo, si alguien no provee primero para los suyos, es peor que un incrédulo. ¿Y podrá haber algo peor que un incrédulo? Sí, eso. Los que dicen que son creyentes y abandonan el hogar. Eso es peor. Entonces, porque nos gustan los extremos, ¿verdad? Entonces, hermano, debemos de, miren Romanos capítulo 14, vamos a leer un par de pasajes aquí para terminar. Debemos tener cuidado, hermanos, porque son cosas del corazón. O sea, ¿cuál es nuestra intención? Estamos hablando de la intención, qué nos mueve, qué nos motiva, qué debe de dirigirnos nuestra vida, de lo que hacemos, lo que no hacemos, por qué lo hago, por qué no lo hago, qué debe de regirnos, hermano. El Evangelio, lo voy a hacer por el Evangelio. Pero Dios conoce el corazón. Miren Romanos capítulo 14. Pablo habla de este mismo tema y dice, recibid al débil en la fe. Porque lo que él trata aquí, hermanos, básicamente es que no debemos contender, ni debemos nosotros tomar posiciones doctrinales o teológicas, como le llamemos, porque nos sentimos superiores o para contender, para humillar al otro, para decirle que tenemos nosotros la razón. Eso es lo que él trata aquí. Sino que debemos, hermano, buscar desarrollar relaciones que edifican, relaciones que nos abran puertas para el Evangelio. Si no hacemos relaciones, hermano, no podemos hacer discípulos. ¿Cómo puedo hacer discípulos si no puedo hacer relaciones con los demás? Y muchos de nosotros, bueno, yo puedo testificar, Dios ha tratado mucho en mi vida por todos los traumas y la forma en que yo crecí, para aprender a hacer relaciones. A mí me ha costado mucho, Dios ha tenido que tratar muchas cosas con mi vida, pero a algunos nos cuesta, y nosotros los guanacos, ¿verdad? Que venimos de un ambiente tan falto de Dios y de Cristo, crecimos en hogares donde nos abusaron, donde no nos educaron bien, donde crecimos a veces como animalitos. Entonces nosotros no tenemos modales para tratar a las personas. Aquí cuesta en nuestro país, por eso un montón de gente anda a la defensiva. No manejan a la defensiva, pero andan a la defensiva, hermano. Un montón de gente, una mala mirada y ya se enojan, pero es porque tienen traumas. Entonces no aguantan una mala mirada, no aguantan que alguien se le pasó por alto saludarlo, no aguantan nada de eso, porque piensan que todos le quieren hacer daño, porque nos hemos abusado aquí en nuestro país, hermano. Bueno, los hermanos Francisco y Ruth contaban el lunes, y lo han contado muchas veces, de los niños allá en la Magdalena, uno de los grandes cambios que se ve hoy día ya. Cuando comenzó la escuela, los niños de 4, 5, 6 años, sé que ellos llegaban a la escuela todos mal encarados y bien huraños, no querían que lo abrazaran. Vení, papito, ¿verdad? Así. ¿Y por qué se comportan así los niños? Porque no le han dado amor, porque los han abusado de la forma que los corrigen, la forma en que los tratan de bruto, de tarado, de todo eso, hermano. Así hemos crecido mucho, ¿verdad, hermano? No levante su mano. Pero ¿cuántos crecimos así a la buena de Dios, hermano? Y entonces somos difíciles hacer relaciones. Pero Pablo dice, mire, reciban al débil, dice, en la fe. Pero no para pelear, para contender, para decirle, sos débil, no. Para cosas de opiniones, dice, no, dice. Porque uno, dice, cree que se ha de comer de todo, dice. Otro que es débil, solo come verduras. Es veterinario, iba a decir yo.
No se han dormido, ¿verdad, hermano? Vegetariano es la cosa, ¿verdad? Ah, pues sí, están despiertos. Mire, vegetariano, dice, algunos son vegetarianos. Ay, déjelo, que se pierdan los camarones, la carne, todo eso es bueno, hermano. Si se toma con acción de gracia. Ahora, si alguien quiere ser vegetariano, gloria a Dios, usted no se enoje ahí, déjelo. Pues sí, hay que le pase la carne a usted. Dice, mire, el que come no menosprecia al que no come, pero nosotros los evangélicos somos pleitistas, hermano. Y alejamos a las personas en vez de atraerlas. ¿Por qué no lo hacemos por el evangelio y no por nuestro orgullo, porque nos creemos más que los demás? Y queremos demostrar que sabemos más que el otro. No, ¿y para qué va a demostrar eso, hombre? Si usted ya sabe que sabe más que aquel, ahí déjelo que hable. Usted no hable nada. Si hasta el necio es sabio, dice, cuando calla. O sea que, man, mire, dice, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido, dice. ¿Y tú quién eres, pues, que juzga al criado ajeno? Dice. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice, uno hace diferencia entre día y día. El que guarda el sábado, pues gloria a Dios, ahí déjelo. Otro juzga iguales todos los días. Ese soy yo, dice usted. Cada uno, dice, esté plenamente convencido en su propia mente. La cosa, dice, es que el que hace caso del día, que lo haga para el Señor. Eso es lo importante. Y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno, dice, de ustedes, de nosotros, vive para nosotros mismos, ni ninguno muere para sí. Entonces, hermano, todas estas cosas, ¿verdad? Que en la iglesia, hermano, que el vestido. Ay, es que ve cómo usa pantalones la mujer. O sea, no es cristiana, no es creyente porque usa pantalones. No sé de dónde has sacado eso, que por usar pantalones no es evangélica la mujer. Ah, sí, porque no usa pantalones, porque usa pantalones no es evangélica, pero la que está hablando tiene 2 maridos allá. Y ella sí es evangélica porque solo falda. Pero la falda que se pone está peor que el pantalón. Entonces, que el otro, que el maquillaje, que el arito, que, bueno, otra cosa, que la música, que esa música, que la otra música. Son cosas, dice Pablo. O sea, no pelees por eso, dice. Eso es superficial. A uno le gusta esto y al otro le gusta comer, al otro no le gusta comer. A alguno le gusta los violines, al otro le gustan los tambores. Ay, deje. Por eso no va a ponerse a pelear, dice. A otro le gustan los chicharrones y al otro le gusta el pollo. Ay, deje, dice, eso. No, mejor recíbelo, relaciónate y mira cómo ganas amistad, relaciones. ¿Para qué? ¿Por causa de qué, hermano? Del evangelio. ¿Por qué? Para que me escuchen el mensaje que tengo que darles. Porque tengo un mensaje importante que darles y Dios me ha comisionado, me ha mandado a que les dé el mensaje. Un pasaje más, el ejemplo de Pedro en Gálatas. Porque este es otro peligro, otra tentación, hermano. ¿Verdad? Lo que le pasó a Pedro por querer agradar a las personas. Yo le doy un consejo esta noche. Ni en la iglesia ni en ninguna parte. Su objetivo debe de ser agradar a Dios.
Y todo lo que hace debe de hacerlo en función del Evangelio. Y Dios le va a recompensar cuando sea tiempo. Algunas cosas aquí nos comienza a dar, pero lo más importante es en la eternidad. Amén, hermano. Si usted quiere, usted es de una persona que lo hacemos las cosas para agradar a los hombres, le va a pasar igual que Pablo en el video. Esos mismos hombres, ¿qué van a hacer con usted? La van a arrastrar, lo van a arrastrar después. Porque cuando uno quiere agradar a alguien, a las personas, uno hasta lo convierte a las personas en ídolos, idolatra. Porque como ya no le sirvo a Dios, sino que le sirvo al fulano, al hermano pastor, a la hermana pastora. Porque hay pastoras, ¿verdad? También. Al hermano fulano, a la hermana sutana. Y entonces, como le sirvo a ellos, entonces, como es mi ídolo, se enseñorean de mí. Se enseñorean de usted, sus ídolos, no así dice la palabra. Los ídolos se enseñorean de quienes lo adoran y lo arrastran. Y después, cuando el ídolo nos hizo triza, por eso su esposo no puede ser su ídolo. Perdón, hermanos. Si hay alguna hermana que idolatra a su esposito, o un esposo que idolatra a su esposita, es que sin ti no puedo vivir, amor, le dice. Ahí sí, agárrale la oreja, párate vos, dígale. Ahí sí, enójese. Dígale, párate, ven y deja de estar hablando tonteras, dígale usted. Eso no es del Señor. Entonces, pero si, como usted le rinde culto lo hacen triza uno los ídolos. Más los ídolos de carne y hueso, hermano. Los hijos. Eso que está de moda, hermano. Bueno, en la Biblia vemos eso también, ¿verdad? Los padres que idolatran a sus hijos. No, mi hijito, no. Ay, sí, cómo se parece a mí, mi hijito. Es que este es el reycito del hogar, dicen todavía los hermanos. El reycito. ¿Y quién? No es Dios tu rey en tu casa, no es Él el centro de tu casa. Tu hijo es el centro de tu casa. No, mi princesa, que es la princesa aquí, y yo trabajo para ella, así dicen a veces los papás, para comprarle su trajecito de Barbie, para comprarle sus últimos zapatillos, para no sé qué, para lo que ella diga. Aquí estoy para servirte, hijita. Ay, después va a llorar, ¿verdad? Amargamente. Cuando tu ídolo se cae, cuando pasas defendiendo al ídolo y cuando sale todo a luz de quién es tu hijo o tu hija. Qué terrible, hermano. ¿Quién es nuestro Dios, hermano? Cristo. Él sí no nos va a fallar, hermano. Él no nos va a fallar, hermano. Él no nos va a fallar nunca. 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 Mientras le leo aquí, le voy a pedir a los hermanos si pasan, porque ya el tiempo. Gálatas 2:11. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, dice que Pablo le resistí cara a cara, dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro no se hizo a los gentiles y después a los judíos por el evangelio, y no porque tenía temor, dice. Esa es la gran diferencia con Pablo. Y dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad de qué, hermano, del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Hermano, no estamos aquí para ser superiores, para discutir sobre liturgia, vestimenta, para cosas de estas, para pelear por cosas superficiales. Hay cosas más esenciales. Hay una misión que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y para cumplirla necesitamos tener acceso a las personas, y para tener acceso hay que servir a las personas. Usted es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, y tiene un mensaje glorioso que compartir. Entonces, cada mañana, cada tarde, cada noche, hermano, ¿por qué vamos a hacer todo lo que hacemos? Por el Evangelio. Cuando usted sienta que ya está haciendo algo por otra cosa, diga, ya me desvié, porque a todos nos pasa. Este que les habla el primero. Ya estoy haciendo esto por otras cosas y todo lo demás es vano. Al final no va a llenar, no va a tener consecuencias eternas. El Evangelio, por eso voy a servir a mis hijos, por el Evangelio. Por eso voy a servir a la iglesia, por el Evangelio. Por eso voy a aguantar una ultrajada, por el Evangelio. Por eso voy a trabajar duro por el Evangelio. Por eso no voy a trabajar por el Evangelio, para extender el Evangelio. Vamos a orar un momento, cada uno, hermano. Cada uno, no se puede ir usted sin orar y decirle: Señor, ayúdame a